Hola, mi nombre es Joelis Contreras y en este momento les voy a hablar acerca del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales, el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del organismo, como también acerca del transporte de dióxido de carbono en la sangre. Vamos a hablar acerca del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares, ¿ok? Una vez que el oxígeno se ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinados casi totalmente con hemoglobina. La presencia de hemoglobina en la sangre permite que este transporte de 30 a 100 veces más oxígeno de lo que podría transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre, ¿ok? En las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para así formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser el que entre en los capilares tisulares y va a ser transportado de nuevo hacia los pulmones. También el dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, se combina en la sangre con sustancias químicas que aumentan de 15 a 20 años en el transporte del dióxido de carbono. Transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos del organismo. Los gases pulmonares se pueden mover de un punto a otro mediante la difusión y la causa de este movimiento siempre es una diferencia de presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. De esta forma, el oxígeno difunde desde los pulmones hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es mayor que la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar pulmonar. En los otros tejidos del cuerpo, una mayor presión del oxígeno en la sangre capilar que en los tejidos hace que el oxígeno difunda hasta las células circundantes. Cuando ya el oxígeno se metabolizó en las células para formar el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono intracelular aumenta hacia un valor elevado que hace que el dióxido de carbono difunda hacia los capilares tisulares. Después de que la sangre fluye hacia los pulmones, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hasta los alvéolos porque la presión de dióxido de carbono en la sangre capilar pulmonar es mayor que en los alvéolos. Así, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre aumenta tanto en la difusión como en el flujo de sangre. Adaptación del oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio. Durante el ejercicio muy intenso, el cuerpo de una persona puede precisar hasta 20 veces más el oxígeno de lo normal. Además, debido al aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, el tiempo que la sangre permanece en el capilar pulmonar se puede reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Sin embargo, debido al gran factor de seguridad de la difusión del oxígeno a través de la membrana pulmonar, a pesar de todo, la sangre está saturada casi totalmente con oxígeno en el momento en el que sale de los capilares pulmonares. La sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente 3 veces más el tiempo necesario para así producir la oxigenación completa. Por lo tanto, durante el ejercicio, incluso con un tiempo acordado de exposición, los capilares de la sangre siguen pudiéndose oxigenar casi totalmente. Acerca del transporte de oxígeno en la sangre arterial, aproximadamente el 98% de la sangre que entra a la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y ya está oxigenada. El otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar, ya que este flujo se denomina flujo de derivación, y lo que significa es que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso, ¿okay? Cuando esta sale de los pulmones, la presión de oxígeno de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistémica procedente de los capilares alveolares, y esta está denominada mezcla venosa de sangre, que hace que la presión de oxígeno de la sangre que entra al corazón izquierdo y que esta es bombeada hacia la aorta disminuya, ¿ok?
También hablaremos acerca de la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. En condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos, ya que el 3% restante se transporta estando disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre, ya que así en condiciones normales el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente por la hemoglobina. El efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno se refiere a que la cantidad total de oxígeno disponible por cada minuto para su utilización en cualquier tejido dado está determinado por dos cosas: la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 mililitros de sangre y la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si la velocidad del flujo sanguíneo disminuye hasta cero, la cantidad de oxígeno disponible también disminuye hasta cero, ya que así hay ocasiones en las que la velocidad del flujo sanguíneo a través de un tejido puede ser tan bajo que la presión de oxígeno tisular disminuye por debajo del valor crítico, que es 1 milímetro de mercurio necesario para el metabolismo intracelular. En estas condiciones, la velocidad de la utilización tisular del oxígeno está limitada por el flujo sanguíneo. Los estados de oxígeno son limitados por la difusión y los estados limitados por el flujo sanguíneo pueden durar mucho porque las células reciben mucho menos oxígeno del necesario para así mantener su vida. Acerca del transporte del dióxido de carbono en la sangre, no es en absoluto tan problemático con el transporte, o sea, en comparación del transporte del oxígeno, porque incluso en las condiciones que anormalmente habituales, se puede transportar el dióxido de carbono en cantidades mucho mayores que el oxígeno. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con lo que es el equilibrio ácido básico de los líquidos corporales, ya que en condiciones normales se transporta un promedio de 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos de los pulmones en cada 100 mililitros de sangre.